Mi nombre es Doroteo Arango, aunque el mundo me conoce como Pancho Villa. Fui un campesino, un bandolero, un guerrillero, un líder revolucionario y para algunos, un héroe. Mi vida fue una constante lucha, un camino lleno de sangre, sacrificios y sueños de justicia para mi gente. Nací en la miseria y pasé gran parte de mi vida enfrentando a los poderosos, a los que se enriquecían con el sudor y las lágrimas de los más humildes. Para algunos, soy una leyenda que peleó por los derechos de los oprimidos, un hombre que se levantó contra un sistema que durante siglos aplastó a los pobres. Para otros, soy un forajido, un hombre que no dudó en usar la violencia para conseguir sus objetivos. Lo cierto es que fui ambas cosas. Un producto de mi tiempo, un hombre de acción que tomó las armas para cambiar un destino que parecía inmutable. Mi historia no es solo la mía, es la historia de un México que buscaba su identidad, que luchaba por la tierra, la libertad y la justicia. Hoy quiero contarles mi vida, no para glorificar mis actos, sino para que entiendan las decisiones que tomé y las razones que me llevaron a luchar. Espero que, al final, encuentren en mis palabras una lección de coraje, sacrificio y amor por la tierra que nos vio nacer. Nací el 5 de junio de 1878 en el rancho de La Coyotada, en San Juan del Río, Durango, aunque mi vida estuvo más ligada a Chihuahua. Mi nombre de pila fue Doroteo Arango, y nací en el seno de una familia humilde de campesinos que vivían de lo poco que podían extraer de la tierra. Mi infancia no fue fácil, como la de muchos otros niños que crecían en las zonas rurales de México en aquellos tiempos. Éramos pobres, pero mi padre, Agustín Arango, trabajaba incansablemente para mantenernos. Lamentablemente, la muerte de mi padre cuando yo era un niño marcó un antes y un después en mi vida. Con él se fue el poco sostén que teníamos, y desde entonces, la responsabilidad de nuestra familia recayó sobre mí. Recuerdo los días interminables trabajando como peón en las haciendas, jornadas largas bajo el sol abrasador, con apenas un trozo de pan y un poco de frijoles para alimentar el cuerpo. La tierra que labraba no era nuestra, sino de los grandes hacendados, hombres que vivían en el lujo mientras nosotros, los trabajadores, apenas sobrevivíamos. Aquellas injusticias se grabaron en mi alma desde muy joven. Veía a mi madre, una mujer fuerte y decidida, luchando con todo su ser para alimentar a mis hermanos menores. Esa imagen fue para mí un recordatorio constante de lo que la desigualdad podía hacer con las personas más vulnerables. En ese tiempo, la educación no era una opción para los hijos de campesinos. Mi única escuela fue la vida y mis maestros fueron los campos, los hombres endurecidos por el trabajo y las historias que se contaban junto al fuego al final de un día de arduo trabajo. Aprendí a montar a caballo casi antes de poder caminar bien y pronto me convertí en un hábil jinete. También aprendí a disparar con precisión, una habilidad que más tarde sería crucial para mi vida como guerrillero. La pobreza no fue mi única enemiga. Las estructuras de poder que mantenían a los campesinos bajo el control de los hacendados se sentían como una prisión sin muros. La opresión era un hecho cotidiano, y cualquier intento de rebelión se encontraba con una respuesta brutal. Vi a hombres y mujeres ser castigados por desafiar las reglas, por intentar reclamar un pedazo de tierra o por simplemente cuestionar la autoridad del patrón. Cada una de esas escenas alimentó un fuego en mi interior, un fuego que crecería hasta convertirse en una llama imparable. El evento que definió mi adolescencia ocurrió cuando tenía 16 años. Mi hermana mayor fue víctima de la codicia y la crueldad de un hacendado local, quien intentó abusar de ella mientras yo estaba en el campo. Cuando me enteré, la furia me consumió. Armado con un revólver, confronté a aquel hombre en su propia hacienda. No tuve miedo. Mi único pensamiento era proteger a mi familia y vengar el honor de mi hermana. Disparé y lo maté. Esa acción cambió mi destino para siempre. Desde ese día, fui un fugitivo. Huir a la sierra se convirtió en mi única opción. Dejé atrás a mi madre y mis hermanos, sabiendo que nunca podría regresar sin ponerlos en peligro. En la soledad de las montañas, encontré un nuevo hogar. Aprendí a sobrevivir en la naturaleza, a conocer cada rincón de la sierra y a moverme con sigilo. Fue allí donde me uní a un grupo de bandoleros, hombres que, como yo, habían sido empujados al margen de la ley por un sistema que no dejaba lugar para los pobres. Con ellos encontré un sentido de camaradería y un propósito, aunque en ese momento todavía no tenía claro el alcance de la lucha que estaba por venir.
Mi adolescencia fue una mezcla de dolor, aprendizaje y resistencia. Las cicatrices que dejó esa etapa no solo fueron físicas, sino también emocionales. Cada día, cada enfrentamiento, cada sacrificio me preparó para el camino que más tarde tomaría como líder revolucionario. Esos años me enseñaron que la vida no concede nada gratuitamente y que si quería cambiar mi destino y el de los míos, debía tomarlo con mis propias manos. Fue en esas montañas donde nació Pancho Villa, el hombre que lucharía por un México más justo. En la sierra de Chihuahua, tras huir de la hacienda donde había matado al hacendado que intentó abusar de mi hermana, me uní a un grupo de hombres que, como yo, habían sido empujados al margen de la ley. Éramos bandoleros, hombres que sobrevivían fuera del sistema, desafiando a los poderosos y tomando lo que necesitábamos para vivir. Nuestra vida era dura, pero en aquel grupo encontré un sentido de pertenencia. Cada uno de nosotros tenía una historia de injusticia que nos había llevado a la sierra. Eran hombres valientes, pero también desesperados, dispuestos a arriesgarlo todo para sobrevivir. Con ellos aprendí no solo a robar y a luchar, sino también a valorar la lealtad y la camaradería. Cada golpe que dábamos, cada asalto a una hacienda o a una caravana, era una forma de equilibrar las cosas. Robábamos a los ricos, pero no para enriquecernos, sino para subsistir y, en muchos casos, para ayudar a los que tenían aún menos que nosotros. No puedo negar que en esos años cometí actos que muchos considerarían reprobables. Nos enfrentábamos con frecuencia a las fuerzas del gobierno y la violencia era una constante en nuestras vidas. Pero incluso en esos momentos, siempre intenté mantener un código de honor. Nunca tomábamos más de lo que necesitábamos y nunca permití que los hombres bajo mi mando abusaran de los campesinos. Al contrario, cuando podíamos, compartíamos lo que robábamos con ellos. En varias ocasiones, dejamos sacos de maíz o frijoles en los pueblos que pasábamos, sabiendo que esas personas dependían de nosotros más de lo que dependían del gobierno. Con el tiempo, fui ganando experiencia y respeto entre mis compañeros. Mis habilidades como jinete y tirador me hicieron destacar, pero fue mi capacidad para liderar y planificar lo que me llevó a convertirme en líder del grupo. Sabía que para sobrevivir no bastaba con ser valiente. Necesitábamos estrategia, organización y, sobre todo, una causa que diera sentido a nuestra lucha. Aunque en esos años todavía no tenía una visión política clara, empecé a comprender que nuestra lucha no era solo por sobrevivir, sino por algo mucho más grande. Cada vez que veía a una familia campesina ser desalojada de sus tierras, cada vez que escuchaba las historias de abuso y explotación, mi odio hacia el sistema que permitía esas injusticias crecía. Poco a poco, mi deseo de justicia se transformó en un propósito: luchar no solo por mí mismo, sino por todos aquellos que, como yo, habían sido oprimidos y olvidados. Recuerdo especialmente una noche en que asaltamos una hacienda en Chihuahua. Habíamos planeado cuidadosamente el golpe y todo salió como esperábamos. Cuando abrimos los almacenes, encontramos no solo dinero, sino también alimentos en abundancia. Decidí que parte de esos recursos serían llevados al pueblo más cercano, donde las familias pasaban hambre. Esa decisión me valió la lealtad inquebrantable de muchos de los hombres que me seguían, quienes empezaron a ver en mí no solo a un líder, sino a un hombre con un propósito mayor. Fue también durante estos años cuando tuve mis primeros contactos con las ideas revolucionarias que más tarde darían forma a mi lucha. A través de conversaciones con otros fugitivos, intelectuales y campesinos, comencé a comprender que nuestra situación no era única, sino parte de un problema mucho más amplio. México estaba lleno de desigualdad y los campesinos de todo el país sufrían las mismas injusticias. Este entendimiento fue el primer paso hacia mi transformación de bandolero a revolucionario. Nuestra vida en la sierra era una mezcla de peligro constante y momentos de camaradería que nunca olvidaré. Pasábamos las noches alrededor del fuego, compartiendo historias, sueños y, a veces, nuestros miedos. Sabíamos que nuestra vida podía terminar en cualquier momento, pero también sabíamos que cada día que sobrevivíamos era un triunfo sobre un sistema que quería destruirnos. Fue en esas noches, bajo el cielo estrellado de la sierra, donde empecé a soñar con un México diferente, un México donde los campesinos pudieran vivir con dignidad y justicia. La vida como bandolero me enseñó lecciones que llevaría conmigo para siempre: la importancia de la lealtad, la necesidad de luchar por lo que uno cree y el valor de la comunidad. Aunque en esos años
Aún no sabía que me convertiría en un líder revolucionario. Esos primeros años en la sierra me prepararon para el camino que estaba por venir. Fueron años de aprendizaje, de lucha y de formación, en los que Pancho Villa comenzó a tomar forma. Después del asesinato de Francisco I. Madero y la traición de Victoriano Huerta en 1913, México cayó nuevamente en la oscuridad. Aquello fue un golpe devastador para quienes habíamos creído en los ideales de la revolución maderista, pero también fue un llamado a las armas, una señal de que la lucha debía continuar, y esta vez con más determinación que nunca. No podíamos permitir que el sacrificio de tantos hombres y mujeres quedara en vano. Cuando Huerta se autoproclamó presidente, sus actos no solo traicionaron la memoria de Madero, sino que dejaron claro que su gobierno sería aún más brutal y represivo. Fue entonces cuando decidí unirme a Venustiano Carranza, quien lideraba el movimiento constitucionalista para derrocar a Huerta. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía para liberar a México de aquel tirano. Cuando Huerta tomó el poder, la revolución entró en una nueva fase. Junto con Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, luchamos para derrocar a ese usurpador. Durante esos años, mis hombres y yo llevamos a cabo algunas de las campañas más exitosas de la revolución. Mi ejército, conocido como la División del Norte, se convirtió en una fuerza temida y respetada. En aquellos días, comencé a consolidar mi ejército, la legendaria División del Norte. No era un ejército convencional, sino un grupo de hombres que compartían un sueño común: justicia y libertad para los campesinos. Muchos de ellos eran antiguos compañeros de la sierra, bandoleros que habían vivido la misma miseria y explotación que yo. Otros eran campesinos que se unieron a nuestra causa con la esperanza de un México mejor. En la División del Norte no había distinción de clases. Todos éramos iguales en la lucha, unidos por un propósito mayor. Nuestro primer gran objetivo fue tomar el control de Chihuahua, un estado clave tanto por su ubicación estratégica como por sus recursos. En una serie de batallas logramos expulsar a las fuerzas federales de Huerta y consolidar nuestro control en la región. Una de las victorias más significativas fue la toma de Torreón en 1914. La batalla fue feroz y larga, pero al final nuestra determinación prevaleció. Fue un momento de gloria, no solo porque aseguramos una posición estratégica, sino porque demostramos al pueblo de México que Huerta no era invencible. Pero nuestra mayor victoria vino poco después, en la famosa batalla de Zacatecas. Zacatecas era una fortaleza clave para el régimen de Huerta, y su caída marcaría el principio del fin para su gobierno. Sabía que esta batalla sería decisiva, y por eso preparé cuidadosamente a mis hombres. La lucha fue encarnizada, con ambos lados sufriendo grandes bajas, pero al final, la División del Norte se alzó con la victoria. La toma de Zacatecas fue un golpe mortal para Huerta, quien poco después renunció y huyó del país. Estos años fueron, sin duda, los años de mayor gloria para mí y para la revolución. En cada victoria, veía reflejado el sacrificio de todos aquellos que habían dado su vida por la causa. Cada pueblo que liberábamos, cada campesino que recuperaba su tierra, era un recordatorio de por qué luchábamos. No era solo una guerra por el poder, sino una lucha por la dignidad de todos los mexicanos. Sin embargo, la guerra no se trataba solo de combates y victorias. Durante esos años, también me dediqué a implementar cambios en los territorios bajo nuestro control. Distribuí tierras a los campesinos, asegurándome de que aquellos que habían sido explotados durante generaciones pudieran finalmente trabajar en su propio beneficio. Además, establecimos escuelas y promovimos la educación, porque sabía que la verdadera libertad solo podía alcanzarse a través del conocimiento. Estos esfuerzos me llenaron de orgullo, pues sentía que no solo estábamos destruyendo un sistema opresivo, sino construyendo algo nuevo y mejor. Pero la revolución, como muchas grandes empresas, no estaba libre de conflictos internos. Después de la caída de Huerta, las tensiones entre los distintos líderes revolucionarios comenzaron a intensificarse. Carranza, quien se había erigido como líder del movimiento constitucionalista, tenía su propia visión para México, una visión que no siempre coincidía con la mía ni con la de Emiliano Zapata. Mientras yo luchaba por la justicia agraria y la redistribución de tierras, Carranza parecía más interesado en consolidar su poder político. El rompimiento entre Carranza y yo fue inevitable. No podía aceptar que la revolución,
por la que tantos habían dado su vida, se convirtiera en un medio para instaurar otro régimen opresivo. Decidí continuar la lucha, esta vez contra el propio Carranza, y me uní a Zapata en nuestra búsqueda por un México verdaderamente libre y justo. Sin embargo, esta nueva fase de la revolución sería mucho más difícil. Las fuerzas de Carranza estaban bien organizadas y contaban con el apoyo de poderosos aliados. Poco a poco, nuestra fuerza comenzó a disminuir. A pesar de las dificultades, esos años de gloria permanecen grabados en mi memoria como un testimonio de lo que se puede lograr cuando la gente se une por una causa justa. Fueron años en los que los sueños parecían al alcance de la mano, años en los que la esperanza y el sacrificio iban de la mano. Aunque sabía que la lucha no terminaría fácilmente, cada victoria nos daba fuerza para seguir adelante. La guerra contra Huerta fue más que una serie de batallas. Fue una demostración de que el pueblo mexicano, cuando se levanta, es capaz de cambiar su destino. Estos años de lucha me enseñaron que la verdadera gloria no se encuentra en las armas o en las victorias militares, sino en la capacidad de transformar la vida de los más desfavorecidos. Fueron años duros, pero también años en los que sentí que cada sacrificio valía la pena, porque cada paso que dábamos nos acercaba un poco más al México justo y libre que soñábamos. Después de la caída de Victoriano Huerta, la revolución parecía haber alcanzado su mayor triunfo. Sin embargo, pronto quedó claro que la verdadera lucha apenas comenzaba. La unión que habíamos formado para derrocar a Huerta comenzó a fracturarse. Las diferencias entre los líderes revolucionarios, que antes habían sido unidas por un enemigo común, se hicieron cada vez más evidentes. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y yo teníamos visiones muy distintas sobre el futuro de México. Carranza, quien asumió el liderazgo del movimiento constitucionalista, se mostró cada vez más interesado en consolidar su poder político, mientras que Zapata y yo queríamos llevar a cabo reformas profundas, especialmente en lo que respecta a la redistribución de tierras. Para nosotros, la revolución no podía considerarse completa hasta que los campesinos tuvieran la tierra que por derecho les pertenecía. Esta diferencia ideológica marcó el inicio de una nueva guerra, no contra un dictador extranjero, sino entre nosotros, los revolucionarios. La ruptura con Carranza fue inevitable. Durante la Convención de Aguascalientes en 1914, quedó claro que nuestras diferencias eran irreconciliables. Zapata y yo formamos un frente común, mientras que Carranza y Obregón consolidaron su poder en el norte y el centro del país. La revolución, que había unido a tantos bajo una misma bandera, ahora estaba dividida, y México se enfrentaba a una nueva guerra civil. Para mí, esta nueva lucha fue más personal y dolorosa que cualquier otra. No solo luchábamos contra un enemigo poderoso, sino contra antiguos aliados, hombres con los que había compartido trincheras y victorias. La lealtad que alguna vez habíamos compartido se había roto, y cada batalla nos alejaba más del sueño original de la revolución. A pesar de ello, no podía darme por vencido. Seguía creyendo que la justicia para los campesinos era un objetivo por el que valía la pena luchar, incluso si eso significaba enfrentarse a mis antiguos compañeros de armas. En 1915, sufrí una de las derrotas más devastadoras de mi vida, la batalla de Celaya. Obregón, un brillante estratega militar, utilizó tácticas modernas que superaron a mi ejército, la División del Norte. Perdimos miles de hombres en esa batalla, y con ellos, gran parte de nuestra fuerza y moral. Fue un golpe del que nunca nos recuperamos por completo. A partir de ese momento, nuestra lucha se volvió cada vez más desesperada. La derrota en Celaya marcó el inicio de un periodo de decadencia para mí y para la División del Norte. Poco a poco, nuestras fuerzas fueron reducidas, nuestras líneas de suministro cortadas, y nuestros aliados comenzaron a desertar. Sin embargo, no podía rendirme. Me refugié nuevamente en la sierra, donde había comenzado mi lucha muchos años atrás. Desde allí, continué lanzando ataques contra las fuerzas de Carranza, intentando mantener viva la llama de la revolución. Pero cada victoria parecía más vacía, cada sacrificio más doloroso. La vida en la sierra durante esos años fue extremadamente dura. Las condiciones eran precarias, y la constante amenaza de ser capturados nos obligaba a movernos constantemente. Muchas veces me encontré reflexionando sobre cómo había llegado a ese punto. Había pasado de ser un líder victorioso a un fugitivo en su propia tierra.
Aún así, nunca perdí de vista la causa por la que luchaba. Sabía que, aunque mi tiempo como líder revolucionario estaba llegando a su fin, la lucha por la justicia en México continuaría. El final de mi lucha llegó en 1920, cuando Carranza fue derrocado por Álvaro Obregón. Aunque Carranza había sido mi enemigo, su caída también marcó el fin de mi propia lucha. Decidí aceptar la amnistía ofrecida por el nuevo gobierno y retirarme a la vida privada. Me establecí en la hacienda de Canutillo, en Chihuahua, donde intenté vivir en paz. Pero la paz nunca fue algo que me acompañara por mucho tiempo. Incluso en mi retiro, sabía que mis días estaban contados. Había hecho demasiados enemigos durante mi vida, y muchos de ellos no descansarían hasta verme muerto. El 20 de julio de 1923, mis temores se hicieron realidad. Mientras viajaba en automóvil cerca de Parral, Chihuahua, fui emboscado y asesinado por un grupo de hombres armados. Con mi muerte, llegó el fin de un capítulo crucial en la historia de México. A pesar de mis fallas y errores, siempre luché con un propósito: la justicia para los pobres y oprimidos. Mi decadencia fue el resultado de las complejidades de la política revolucionaria, pero nunca dejé de creer en los ideales que me impulsaron desde el principio. Aunque mis últimos años estuvieron marcados por la derrota, sé que mi lucha no fue en vano. La revolución dejó un legado que sigue vivo en la memoria de México. En 1920, tras años de lucha, acepté la amnistía ofrecida por el gobierno de Álvaro Obregón y me retiré a la hacienda de Canutillo, en Chihuahua. Allí intenté dejar atrás la vida de guerrillero y construir algo nuevo. Me dediqué a la agricultura y a mejorar las condiciones de vida de los campesinos que trabajaban en la hacienda. Quería demostrar que un México más justo y equitativo era posible, incluso en una pequeña escala. Sin embargo, aunque mi espada estaba envainada, sabía que las sombras de mi pasado seguían acechándome. Había acumulado demasiados enemigos, tanto entre los poderosos como entre antiguos aliados. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme al margen de la política, seguía siendo una figura de peso, alguien que representaba una amenaza para quienes buscaban consolidar su poder. No eran pocos los que temían que mi regreso a la escena pública pudiera avivar nuevamente las llamas de la revolución. Mi vida cotidiana en Canutillo era tranquila, pero nunca me abandonaba la sensación de que cada día podría ser el último. El 20 de julio de 1923, esos temores se hicieron realidad. Mientras viajaba en automóvil cerca de Parral, Chihuahua, una emboscada acabó con mi vida. Las balas que atravesaron mi cuerpo no solo silenciaron a un hombre, sino también a una voz que había clamado por justicia y libertad en nombre de los más humildes. Mi vida fue una batalla constante, una búsqueda incansable de justicia para los olvidados. Cometí errores, tomé decisiones que no siempre fueron correctas, pero cada una de ellas fue hecha con el corazón en la mano, con la esperanza de construir un México más justo. A ustedes que escuchan mi historia, les dejo este consejo: nunca permitan que la injusticia pase desapercibida. Luchen por lo que creen, pero háganlo con la conciencia de que cada acción tiene consecuencias. Mi vida fue un ejemplo de coraje y sacrificio, pero también de las duras lecciones que deja la guerra. Recuerden siempre que la verdadera revolución comienza en el corazón. ¡Viva la justicia! ¡Viva la libertad! ¡Y viva México!